A todos los amigos que se conectan hoy con la Asociación Colombia, bienvenidos. A nuestros asociados, a todos los amigos que están interesados en la raza Jersey y en las producciones lecheras y en cómo mejorar e implementar cada uno de estos recursos. Presidente, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los sábados en nuestros sábados de academia, el espacio que hemos buscado desde la asociación para poder compartir con todos ustedes los días sábados, aprovechar, darles un granito de arena para mejorar nuestros datos, la información como herramienta importantísima para el mejoramiento genético. Bueno, en fin, como todo lo que hemos mencionado en estos días y de antemano, pues muchísimas gracias a Carlos que nos va a acompañar el día de hoy. Sin embargo, hoy quería mencionarles otro tema. El miércoles pasado tuvimos nuestra asamblea ordinaria de la asociación, en la cual, gracias al apoyo de todos los asociados, fue bastante exitosa. Quería compartir con ustedes que la asociación hoy por hoy tiene 116 miembros de los repartidos en 13 departamentos y en la plancha y en la junta directiva quedamos 5 departamentos representados de los 13. Entonces, pues realmente es la forma de poder estar todos representados, poder estar todos trabajando en un mismo sentido. Con el apoyo de todos vamos a mejorar, con el apoyo de todos vamos a crecer. Es la forma de cada vez ser más importantes y bueno, en estos días que hemos estado con todos ustedes, pues así nos lo han demostrado con su audiencia y con la compañía que nos tienen todos los lados. Entonces, sin más preámbulos y pues los dejo con Carlos. Muchísimas gracias. Sé que has hecho un esfuerzo importante desde Argentina. Y bueno, doctora Liliana, muchas gracias por compartirnos esta información todos los sábados. Presidente, reelecto, también hay que volver a anunciarles hoy, nos va a acompañar 2 años más en un periodo de junta directiva de la Asociación Jersey. A cada una de las personas que se conectan, a nuestros amigos del Foro Latinoamericano Jersey, a las personas que nos están viendo desde otros países, mil gracias por conectarse con AsoJersey Colombia. Vamos a conectar a Carlos, agradecerle que, bueno, hace 8 días no pudimos realizar la charla. Carlos estaba en un lugar bastante fuera de señal. Por favor, vertical tu celular, Carlos. Hola, buenas Vertical. noches a todos. Hola, ¿cómo estás? Perdón, Pon el ¿se oye teléfono todo? vertical, por favor. Sí, ahora sí. Ah, bueno, buenas noches a todos. Ah, Principalmente me quiero disculpar. La semana pasada estaba en un campo, en una zona de muy mala señal y con tormentas y la verdad que no pudimos. Hoy ya estoy recién llegado a mi casa y acá estamos más cerca del pueblo, tenemos un buen internet. Así que esperemos que no fallar. Pero, y gracias. agradecemos mucho tu apoyo, entendemos este tema de señal, que también siempre debemos estar pendientes de todo lo que sucede y de verdad cada uno de los esfuerzos que has hecho para que hoy podamos contar con esta charla. Entonces ya dame 2 minuticos y conectamos y empezamos, ¿te parece? No hay problema, dale, cómo no. Listo, Carlos. Ok, aprovecho entonces y me presento. Yo soy Carlos Paliano, hijo de ganadero. En casa se ordeñaron durante muchos años vacas. Actualmente no lo estamos haciendo, pero de toda la vida, desde muy chico, yo preparé ganado en ferias. Siempre tuve mucha atracción por el tema de la genética y actualmente estoy trabajando como técnico asesor de la firma IPS de los Estados Unidos en toda Latinoamérica. Mi trabajo es fundamentalmente a visitar, acompañar a los representantes y visitar a clientes a quienes les acompañamos con los programas genéticos, con los programas de cruzamiento y bueno, ya hace 5 años que estoy haciendo ese trabajo para IPS. Aquí en Argentina sigo siendo productor, ya no más de vacas, no ganadero, pero
pero vivimos en el campo y producimos con la familia también. Ok, yo les quiero mostrar un poco el tema de la evaluación AAA y cómo, si bien es una evaluación muy antigua, de muchísimos años atrás, pero cómo seguimos usándola como un sistema simple y efectivo, aún todavía en la época de la genómica, que también es otra herramienta para nosotros muy importante en nuestros programas. Entonces, si pasamos para el primer flyer, les quiero contar que, como dice ahí, este sistema fue fundado por un ganadero, por Bill Weeks, a principios de los años 50, y este ganadero también fue evaluador de la Asociación Holstein de los Estados Unidos. Este sistema está basado básicamente en apreciaciones fenotípicas, como dice más abajo, cualidades fenotípicas, que son, digamos, cualidades que se espera que ese toro las vaya imprimiendo en su progenie. Esas cualidades están representadas por 6 números, que en realidad son códigos. Lo que sí, ahora se los voy a mostrar, pero entiendan que no es, ese código no es una característica específica, sino que es un conjunto de características que representa ese código. Y como les dije antes, es el tipo de, son características que se esperan que ese semental o ese padre transmita a la progenie. Los códigos, los números van del 1 al 6 y cada uno representa un conjunto de características distintas. Lo que sí tengan en cuenta, siempre usamos los 3 primeros números porque es el orden en el cual ese toro va a ser como más agresivo, más fuerte, lo que va a transmitir a la progenie. Los 3 números que están en ese orden, digamos, son los más importantes que usamos a la hora de definir o de combinar un toro. Algo que me llamó la atención, les cuento que esta semana que pasó estuve leyendo bastante para poner un poco al día. El tema AAA no es un tema simple. Tampoco hay tanta información. Si ustedes buscan por internet, el AAA es una organización privada que no es oficial de los estados, de las asociaciones, y no hay tanta información abierta, digamos, para poder leer. Pero yo no lo sabía y me enteré justamente hoy leyendo un artículo que hasta el AAA se usa en cabras lecheras. Y también con el mismo criterio que para las vacas, ¿no? Ahora pasamos a la próxima. En el año 2018, que es la información que tengo más actual, se testaron aproximadamente 250.000 vacas y 3.500 toros, principalmente de los Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y 21 países de Europa. Estados Unidos, y justo hoy hablando con Ron Sersland, el dueño de IPS, que es ganadero y usa mucho el AAA hace 20 años, él me comentaba que él piensa que en Estados Unidos, siendo conservador, debe haber entre 150 y 170.000 vacas que se evalúan por AAA. La gran mayoría de los centros de inseminación evalúan sus toros por AAA también. Un país muy fuerte donde se evalúa es en Holanda, en Europa. Es el país donde más se hacen cruzamientos por AAA. Holanda tiene 13 evaluadores AAA. El resto de los países como Italia, Alemania, Suiza, tienen un solo evaluador. Para poder ser evaluador AAA hay que hacer un curso y tiene que estar aprobado. Lleva de una formación muy exigente por parte de la organización. No hay muchos evaluadores AAA en el mundo. Pasamos a la siguiente. Lo que tienen que entender, para hacerlo bien simple,
el concepto AAA es un concepto de funcionalidad. Lo que se buscan son animales funcionales y básicamente es cruzar una vaca fuerte con un toro que refine y viceversa. Y una vaca refinada o con mucha característica lechera, cruzarla con un toro que le dé más potencia. Entonces lo que se busca siempre es un animal de balance y como sinónimo de funcionalidad, ¿no es cierto? Un animal que no sea extremadamente fuerte ni tampoco extremadamente refinado. Y le voy a ir contando ese concepto cómo nos ayuda a nosotros a tener atos muy parejos en tipo, ¿no? Cuando uno va y mira el fenotipo de un hato que viene trabajando hace ya varias generaciones con ese concepto, realmente es increíble lo que se consigue, ¿no? Como resultado. Ahora, la semana pasada que estuve en Paraguay, ahí estamos en el campo de nuestro representante, que ordeñan 250 vacas con una proyección de 500 vacas para dentro de 2 años. Hace 4 años comenzamos con un trabajo fundamentado en el AAA y es increíble cómo han cambiado. Ese hato había comenzado hace 30 años aproximadamente con razas de cebuinas, con creo que era bueno, una raza australiana, que no es un Gyr, sino es similar. Y hoy tienen un Holstein puro, ya con vacas que llegan a los 60 litros, se absorbió con Holstein, pero ahora estos últimos 4 años comenzamos a usar este concepto de AAA y la verdad que es impresionante lo homogéneo que son los animales. Ahí estamos trabajando con el AAA y con la genómica, con ideas de lograr un tipo ideal de animal para la producción en ese sistema y en ese ambiente paraguayo, que es muy agresivo en cuanto a lo que es temperatura y humedad. Necesitamos vacas pero muy fuertes ahí, que soporten ese clima. Así que el AAA nos ayuda mucho para eso. Bueno, ahí les puse una foto de una vaca muy funcional, que es madre de uno de los toros que tenemos, abuela, perdón. Esa vaca es 89 puntos y es una vaca que se las mostré como ejemplo de una vaca funcional. Noten la potencia combinada con lo que es la característica lechera, la calidad en la ubre, y eso básicamente es el concepto AAA. Si alguno me dice la grupa no es tan plana, tienen razón. Por eso para mí esa vaca no debe ser excelente, o es levemente alta, pero el concepto de combinación de fortaleza y calidad me parece que en esta vaca está pero bien demostrado, ¿no? Vamos a la próxima. Cuando usamos el AAA en los programas de evaluación, como les decía, es impresionante cómo se logra uniformidad en el tipo de animal. Estamos en la última. Ahí está, ahí va. Ok. 2 menos. Es una más. Bueno, les puse la próxima, ahí está, perfecto. Les puse una foto de feria, a muchos les gusta, pero lo puse como concepto de una novilla muy funcional, que combina también potencia con calidad, con una excelente estructura. Entonces, como les comentaba, es impresionante la uniformidad y el balance que nos da el cruzamiento con el AAA, ¿no? La próxima. Como les decía, bueno, la mayoría de los centros evalúan sus toros por el AAA. Hay mucha gente que evalúa las vacas también en AAA. Nosotros lo que usamos es el AAA de los machos para designar qué tipo de toros vamos a usar. Lo nuestro es muy simple, pero bien efectivo. Usamos 2 toros para fortaleza, con AAA que dé fuerza y apertura de costilla, y 2 toros para refinamiento, que dé calidad lechera, fundamentalmente. Entonces,
cuando pasamos vaca por vaca en los corrales, lo que hacemos es a la vaca fuerte, esa de espalda más gruesa, más redondeada, le damos un toro de AAA de refinamiento, de calidad, y viceversa con la vaca más refinada, que le damos un toro con AAA fuerte, que tenga 3, 4 en los 3 primeros números, y entonces nos aseguramos que a esa vaca le vamos a adicionar potencia, y a la vaca que es demasiado potente le vamos a dar más refinamiento. Ese concepto, aunque parezca muy sencillo, es muy, muy efectivo. Y la verdad que en todos lados donde trabajamos con este sistema, es increíble ver cómo los hatos ya en 2 generaciones se homogeneizan muchísimo y se ve un tipo de animal muy similar. Después algunas podrán tener un poco más alta, menos alta la ubre, pero en general, en términos de fuerza, combinado con calidad o con refinamiento, el AAA nos ayuda muchísimo. Muy bien, la próxima, ahí les puse un pédrigue de un toro donde figura el AAA para los que no lo conocen. Ahí está siempre dentro de los datos, luego de los números de registro, fecha de nacimiento, generalmente el AAA está ahí arriba. La próxima. Entonces, como les dije, el AAA tiene 6 números. Esos 6 números en realidad son códigos. Y el número 1 es lo que sí el AAA, para evitar confusiones, la organización no da no le da las denominaciones a cada código en otro idioma que no sea inglés. Y ellos lo dicen que lo hacen para evitar confusiones. Y la verdad que ahora les voy a mostrar el 5. A mí me generó una confusión el 5, porque hoy lo tuve que consultar también. Pero el 1 es dairy, que es carácter lechero. Eso está relacionado con la capacidad de producir leche, producción rápida, y tiene tamaño adecuado. Los toros que tiene característica 1 dan tamaño adecuado para producir leche. Estamos hablando de una vaca intermedia de estatura. El 2 es alto. Todos lo interpretaríamos como estatura, pero en realidad el 2 son vacas largas de lomos fuertes, con buenos aplomos y muy buen ángulo de pezuña. También dice ubres alejadas del suelo, o sea, son ubres bien insertadas, y al estar bien insertadas y ubres no profundas, son ubres sanas y de fácil manejo del ordeño, de rapidez de ordeño, ¿no? Generalmente las ubres con más textura son de ordeño mucho más rápido, ¿no? Ese es el número 2. El número 3 es apertura. Apertura de costilla, esas vacas que la miramos de frente y tienen ese arqueo de costillas bien abierto, anchas, de pechos anchos. Entonces eso me genera espacio para insertar ubres. Si ustedes observan los animales anchos de pecho, y nos vamos hacia atrás, generalmente el animal que es de pecho bien abierto, la mirando de atrás ese animal, vamos a ver una grupa bien ancha y ubres posteriores anchas también. Ese es el concepto del 3, que es uno de los que más usamos. También mejora la facilidad de parto por esa separación en los isquiones que tiene, vista de atrás, y aumenta la longevidad productiva. Esto es lo que dice el punto 3, ¿no? Como les dije, es un número que usamos muchísimo a la hora de mirar toros que necesitamos que nos den estructura ancha, ¿no? Apertura. A mí me piden muchísimo, y posiblemente en algunas zonas de su país también pase lo mismo. Cuando viajo a países como Ecuador, que tienen sus producciones por sobre los 2.600, 2.700 metros, siempre nos piden que necesitan animales anchos por el mal de altura, ¿no? Entonces los animales anchos tienen más capacidad de bombeo de sangre y resisten mucho más
el estrés de producción en la altura. Por eso le digo que es un número que lo usamos muchísimo. Ok, pasamos a la próxima. El número 4 es fortaleza. Ese es otro número que usamos muchísimo a la hora de seleccionar toros en base a su AAA. Es quien me va a adicionar, el tipo de toro que me va a adicionar potencia, vacas fuertes en todo sentido, ¿no? Con muy buenas patas, buen hueso consistente, buena capacidad respiratoria también, y ubres sanas, ¿no? El 5, este es el que me generó algún conflicto, y hoy hablé con Ron Sersland a la mañana por este motivo. Dice smooth, que es suave en realidad, pero él lo que me decía era que el 5 lo que adiciona son vacas de no mucha estatura, un poco más redondeadas en la zona de la espalda, también con buen hueso, ¿m? Y da ubres de fácil ordeño. Yo tenía otro concepto y él me lo cambió. Dice que suelen ser vacas también que tienen pescuezos más cortos. Y el número 6, que lo usamos mucho cuando queremos hacer cruzamientos para animales de show, se usa mucho, que es el estilo. El estilo es una vaca de mucho refinamiento, muy elegante, que combina bien la potencia con la calidad lechera. Tiene muy buenas patas, los toros que son 6. Como les dije, son animales refinados, elegantes. Esos animales que impactan a primera vista cuando vamos a escoger animales para show. Entonces, estos 6 códigos, siempre usamos los 3 primeros para interpretar lo que ese toro va a imprimir en su progenie. Por ejemplo, pasemos a la próxima, Liliana. Este toro es un 3-2-1. Entonces lo que tenemos que esperar de él, que su progenie sean hijas abiertas, o sea, de buena costilla, de muy buen crecimiento y con forma lechera. Que sean abiertas de costilla, pero que tengan buena calidad lechera. Esto es lo que, por ejemplo, si yo voy a un hato que tenga vacas de buenas costillas, pero que necesiten, vacas fuertes, pero que necesiten un poco más de apertura de costilla, usaría un toro con el 3 adelante, ¿no? Siempre hay que considerar también que le va a dar refinamiento, ¿no? Entonces, hay que buscar el tipo de vaca que ese toro necesita. Pasá a la próxima, Liliana, por favor. La próxima les quería mostrar la madre de ese toro. Y fíjense que la madre es de mucha costilla y abierta, ¿no? Si vamos para atrás, tiene una ubre. Esa foto es de segunda lactancia, tiene una ubre muy ancha atrás, una adecuada separación en los isquiones. Entonces, es lo que el toro va a transmitir a su progenie, ¿no? Esta es la forma de interpretar cómo trabajaría el AAA de ese toro. En resumen, vamos a la próxima, Liliana. Ok, en resumen, lo que usamos, cuando usamos esos códigos AAA como herramienta de selección, si los usamos correctamente, vamos a lograr animales de muy buen balance. Animales uniformes, con fuerza combinada con calidad lechera, como por ejemplo esa vaca que tenemos en la foto, ¿no? Animales elegantes, noten lo que es el estilo de esta vaca. Esa es una vaca que me gusta muchísimo. Pero para eso es lo que nos ayuda el AAA, ¿no? No se olviden que son características fenotípicas. No son estadísticas, no es genómica. Es interpretar al animal. Los evaluadores le ponen códigos a ese animal y ese código nosotros tenemos que saber usarlo para ver cómo lo combinamos con una población de hembras
según lo que queremos lograr en su progenie, ¿no? Ese es el concepto. Ok, pasamos a la próxima. Cuando nosotros vamos a los tambos, lo que primero hacemos es seleccionar animales en función de su genómica antes de mirar su AAA. Tengo un procedimiento con el que trabajo, que cuando llego al tambo hago algunas preguntas al ganadero en función de lo que él me va comentando de la producción de sus vacas, sólidos, cómo está en respecto a sus preñeces, cómo está de fertilidad ese hato. Yo voy evaluando y pensando un poco qué tipo de toro vamos a usar en cuanto a la genómica. Muchos de ustedes saben, pero por ahí vamos a repasar un poquito el concepto. La genómica es un término hoy común entre todos los ganaderos lecheros, ¿no? Ya se está usando en carne también la genómica y estamos comenzando a usarlo en ovejas inclusive. Lo que antes se estimaba el mérito genético de los individuos dependía de la recopilación de información, eran estadísticas básicamente, ¿no? Y luego las confirmábamos con los datos de campo, ¿no? Datos de producción, calificación por tipo, fertilidad, los partos. Para lograr una confiabilidad del 80%, hace unos años atrás necesitábamos 4 o 5 años. Y en ese momento era lo que se llamaba la genética caliente, ¿no? Los últimos toros, o en su momento le llamaban aventuras al principio, ¿no? Eso era lo mejor que teníamos. Luego, pasa a la próxima, Liliana, por favor. Ustedes recuerden que luego de la espera de una prueba llevaba 5 años para lograr un 80% de repetibilidad. Estos toros volvían a servicio activo como probados, pero luego de 5 años, ¿no? Con un costo impresionante para las compañías de inseminación. En ese momento un toro probado era un toro muy caro para poder usar. Inclusive los toros más destacados llegaban a ser carísimos también, su semen, ¿no? Y el que menos valía era la aventura genética, ¿no? El toro aventura. Era el más económico. Hoy las cosas pasaron al revés. Hoy un toro genómico es muy caro, con genómica caliente, un toro de muy buenas pruebas, y el toro probado pasó a un segundo plano en términos de costo del semen, ¿no? Lo que la genómica, pásame la próxima, por favor, Liliana. Con la genómica se pudo relacionar el ADN de los animales con el resultado de la prueba de progenie, con esa gran base genética que hay en razas lecheras. No solo resultados productivos, sino de tipo también, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que el 99. Esto me llama mucho la atención, el 99.8% del ADN es idéntico entre bovinos de la misma especie, de la misma raza, perdón. Solo el 0,2% del ADN es diferente, y ese pequeño porcentaje es el que nos marca las diferencias genéticas que podemos ver en la información de las estadísticas y el resultado de las pruebas, ¿no? Entonces, próxima, Liliana, por favor. La genómica es el método donde la información de los valores genéticos tradicionales se combinan o se relacionan con el ADN de ese individuo. Normalmente, lo que normalmente se hace es se analiza el ADN de un gran grupo de animales como pruebas confiables, como población de referencia y punto de partida. Lo que sí se usa mucho la gran base de datos que hay en las razas lecheras, que es enorme, para poder comparar la genómica de un toro o de un individuo, ¿no? La próxima. Hace años atrás nosotros, para lograr una repetibilidad o confiabilidad del 70 al 75%,
necesitábamos el primer grupo de hijas, lo que se llamaba en inglés el first crop, que todos esperábamos para saber si lo que nos decían los índices genéticos, que no superaban el 35-38% al principio, se daba luego en la progenie. Hoy con la genómica podemos lograr ese 70-76%, y eso equivale a una información de 35 hijas en producción aproximadamente. Entonces logramos a partir de la genómica poder achicar muchísimo lo que se llama intervalo generacional. Es increíble ver el progreso en razas lecheras a partir de la época, de la era de la genómica, el progreso que se está logrando genético, ¿no? Y en las razas Holstein, por ejemplo, nos ayuda mucho a poder lograr hatos cada vez más eficientes en términos reproductivos, porque realmente producción, Jersey inclusive, llego a hatos Jersey que tienen vacas que producen increíblemente bien, ¿no? Quizá que la Jersey es tiene más rusticidad que el Holstein, pero la genómica nos ayuda en Holstein, por ejemplo, a poder ir generación tras generación logrando vacas más eficientes. Ok, la próxima. Acuérdense que con la prueba genómica tenemos la posibilidad de poder lograr muy buenos resultados que lo que era la prueba tradicional de índices genéticos, ¿no? En mucho más tiempo, lo que les decía. La foto de arriba es la foto que todo ganadero quiere tener. Fíjense, una vaca de 19 años, 94 puntos y todavía productiva, ¿no? Ese es el concepto de longevidad. Y para lo que nos ayudan también los programas genéticos. Lo importante es poder saber combinar, y ahora vuelvo un poco al concepto del triple A, ¿no? Combinar una prueba fenotípica con la genómica, que son totalmente complementarias. Nosotros en los programas que llevamos adelante en diferentes países, y a mí siempre me gusta hablar y esto lo uso muchísimo, diferentes ambientes y sistemas, porque no es lo mismo un hato produciendo en el sur de Chile, como en Ecuador, en Colombia, aquí en Las Pampas, en Argentina, en base a alfalfa aquí, por ejemplo, en Chile se produce en base a raigrases, como hacen ustedes con raigrases y quicuyos. Tampoco es lo mismo una vaca en el desierto, en México. Entonces lo que tenemos que adaptar con toda esta cantidad de información que tenemos es todos los datos que nos aporta la genómica, más el trabajo de corral, que lo hacemos en base a ese triple A, para lograr un hato realmente eficiente. Y realmente hay muchos clientes nuestros que llevan datos y yo tomo tiempo para ver un poco esos datos y estadísticas. Hoy también nos ayuda muchísimo muchos programas que tienen en los equipos de ordeño que van acumulando mucha estadística. Entonces vamos viendo el progreso que vamos teniendo generación tras generación. Y eso es gracias a poder usar muy bien los datos genómicos, y yo confío muchísimo en los datos también del triple A. La verdad que yo usaba el triple A, lo conocía, nunca lo había usado, hasta que Ron Serland me enseñó a trabajar con el triple A, como les decía, en los corrales, y es una herramienta muy, muy efectiva. Parece una dicotomía decir, pero si tenés la genómica, ¿para qué usas un método del año 50? Pero realmente es muy efectivo. Hoy hablando con él les comentaba, él me dijo, mira, el triple A es un tema que a veces inclusive él charlando con evaluadores les discute o les bromea que el idioma que tiene un evaluador triple A no es el mismo que tenemos los técnicos con los conceptos comunes que vamos aprendiendo a lo largo de
de la vida de las vacas, ¿no? Pero, y Ron me decía, hace 20 años que uso el AAA y todavía hay cosas que me cuesta, o todavía voy aprendiendo cosas nuevas del AAA, porque es simple pero complejo a la vez, ¿no? A mí la verdad que me gustaría poder tener oportunidad de poder hablar con algún calificador. Ya le pedí que cuando estuviera en Estados Unidos este año poder hablar con uno porque me resulta muy, muy interesante poder escucharlo, ¿no? Así que bueno. Bueno, la próxima. Bueno, actualmente técnicos y productores lecheros tenemos muchas opciones para armar un buen programa genético. Podemos elegir toros probados de alta confiabilidad, mayor al 90% de mérito genético, y también se pueden usar toros genómicos con muy buena confiabilidad del 70% con altísimo mérito genético, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre un probado y un genómico. Pero la verdad que hoy les diría que el 95% de los ganaderos, y me refiero a ganaderos comerciales, quieren toros genómicos. Confiamos muchísimo, muchísimo en lo que es rasgo de salud, que creo que es una herramienta impresionante que nos aporta la genómica, ¿no? Pero yo me siento muy cómodo cuando voy al corral y a partir del AAA hago la combinación para los cruzamientos, ¿no? Yo desde lo fenotípico uso el AAA, pero desde lo genómico, de lo genotípico, defino los toros en los diferentes atos a partir de la genómica, ¿no? Pero siempre considerando el AAA. O sea, uso 2 toros para fortaleza y 2 toros para refinamiento, una vez que vemos y analizamos la genómica que necesita ese ato. Yo acá les pasé un poco lo quise poner porque es importante. Está la explicación de cada una de la terminología, ¿no? Está en español. Esta presentación yo la tengo en PDF para quien quiera, se las puedo compartir para que puedan leerla. Es muy interesante poder leer cada rasgo de qué se trata, ¿no? Vamos a la próxima, Liliana. Ahora les quería mostrar en atos comerciales cuáles son los rasgos que estamos mirando. Liliana, la próxima, ¿puedes pasar? La que sigue. Eso es terminología también. Ahí está, ahí la que sigue, esa es la presentación. Ahí está. Hay 4 conceptos que miramos muchísimo y a la hora de ir a un ato comercial. En atos pequeños, ¿no? Atos de 100, 150 vacas. Pero hay 4 características de verdadero impacto económico y de rentabilidad que estamos mirando a la hora de seleccionar toros, que es el GTPI, que seguramente todos conocen, que es el índice de performance total. Les pido disculpas, en Jersey es JPI. El mérito neto. Y hay dos términos muy interesantes que miramos mucho, que son 2, mérito de pastoreo. El mérito de pastoreo es muy importante y en sistemas como el de ustedes, pastoriles, lo que me dice que ese toro va a imprimir mucha eficiencia en su progenie y mucha eficiencia de rentabilidad en vacas hábiles para el pastoreo, ¿no? Y el último, que es DWPS, que en inglés en realidad es Dairy Wellness Profit, que eso es el concepto de
vaca de muy buena salud, rentable. O sea, hay toros que imprimen a su progenie muy buena salud en términos de fertilidad, en términos de células somáticas bajas, facilidad de parto de sus hijas. Entonces esas vacas son tan sanas que son muy rentables. Ese básicamente es el concepto. Entonces estos cuatro caracteres que vamos mirando mucho también en ganaderías grandes, comerciales, donde lo que hacemos es básicamente imprimir rasgos de rentabilidad. Más abajo, para cada una de estas características, fíjense cómo pesa absolutamente cada una. Abajo están cómo están formadas, pero fundamentalmente, por ejemplo, en el GTPI el 26% es conformación, salud un 28% y producción un 46%. Ese es el peso que tienen las diferentes características, ¿no? En el caso del mérito neto es un 15% la conformación, un 40% el estilo y un 40%, la salud y 45% la producción. En el mérito de pastoreo, el 14% es la conformación, el 48% es la salud y la producción un 38%. Es medio similar al mérito neto. Y en el Dairy Wellness es un 10% que incide la conformación, un 58% la salud y un 38% la producción. Estos son datos que fundamentalmente, como les dije, lo que buscan es rentabilidad. A los amantes del tipo me van a decir, bueno, pero fíjate que tiene muy poco peso en general, principalmente las últimas 3 características en el tipo, pero lo que se busca en hatos comerciales es un tipo funcional, una vaca de buena conformación, de estatura mediana, con buena potencia, buena estructura, buenas ubres, patas, pero muy funcionales, ¿no? No se busca el tipo de vaca de feria. Debo decirles que yo viví, en casa vivimos más de 20 años de la vaca de feria, de show, pero el concepto hoy de vaca comercial pasa por la rentabilidad, ¿no? Si no le damos rentabilidad a los clientes, no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, los productores grandes lo que buscan son vacas que le produzcan dinero. El próximo, Liliana, que le busquen, que le den dinero y que le generen la menor cantidad de problemas posibles, ¿no? Que se preñen y que duren muchas lactancias y en lo posible poder engordarlas y venderlas como carne. Ese es el concepto de vaca rentable, ¿no? Atrás, aquí están las otras tortas de ver cómo se toma cada uno de los diferentes índices, ¿no? Uno de los índices que me gusta mucho en sistemas pastoriles, que es el mérito de pastoreo, porque ese índice no solo pondera la producción, sino que también pone mucho énfasis en lo que es fertilidad. Ese índice lo uso mucho en Chile, lo uso en Ecuador, lo usamos aquí en Argentina también. Bueno, ok, entonces la genómica actualmente es una herramienta muy, muy útil en los programas. Debemos comprenderla y saber usarla. También debemos saber cómo leer las pruebas para poder elegir correctamente los toros que nuestro rodeo necesita o que nuestro hato necesita. Volviendo al AAA, como les dije, para mí es un sistema, y lo tenemos comprobado, que es un sistema simple pero muy, muy efectivo, principalmente buscando ese balance en la vaca bien combinada entre fortaleza y potencia y calidad. Hoy estamos buscando en general, y principalmente la vaca Holstein, la Jersey no lo necesita porque es muy, muy eficiente, como es la vaca,
pero estamos buscando achicar estaturas porque está comprobado que la vaca muy grande es muy ineficiente y el AAA nos ayuda para eso. Así que, bueno, básicamente es un poco eso lo que les quería contar. Como otro dato de color, les digo que los ganaderos con quienes trabajamos hace muchos años están muy, muy conformes. Estamos logrando resultados de muy, muy buena longevidad. Es increíble cuando uno trabaja bien la genética a través de las diferentes generaciones, encontrarse con vacas muy, muy longevas y muy productoras, ¿no? Que los ganaderos están muy contentos y conformes con el sistema. En mi caso, como les dije, yo no podría trabajar en un corral si no leo y no veo un poco y defino los toros que vamos a usar desde lo fenotípico con el AAA. Pero por supuesto que siempre consideramos la genómica, que es muy importante hoy, ¿no? La genómica me aporta los datos de salud que necesito y el trabajo fenotípico me lo da el AAA. Así que esa es nuestra forma de trabajo. Puede haber otras efectivas seguramente, pero a nosotros nos da muy, muy buenos resultados. Y bueno, y vamos llevando los datos de los clientes de ese modo. Bueno, esta es la última, nuestra reflexión final, que esto es un resumen de lo que me pasa cuando voy generalmente 1 o 2 veces a cada país. Yo cada mes voy a un país diferente. Bueno, COVID mediante ahora, con esto del COVID no podemos. Vamos programando prácticamente día a día, pero mi rutina es viajar a un país cada mes. Paso una semana, 10 días. Y es increíble realmente ver el resultado de un buen programa cuando nos encontramos en los establos vacas eficientes, ¿no? Con muchas lactancias y cantidad de leche producida. Esa es la verdadera satisfacción, que nuestro trabajo estuvo bien hecho. También, por supuesto, y debo decirle que yo en mi corazón llevo a las vacas de show, por supuesto, y bueno, hasta no hace mucho seguí preparando. La última exposición que hice pude hacerla en Suiza el año pasado, antes del COVID, pero también es un placer y yo uso mucho el AAA cuando vamos a dar cruzamientos también para show, ¿no? Todavía sigo trabajando algo, pero hoy el fuerte mío ya son las ganaderías comerciales. Así que bueno, gracias por escucharme. No sé si Liliana, si vos abrís algunas preguntas, no sé cómo manejas tus charlas. Claro que sí, Carlos. Ya vamos a resolver las inquietudes que tengan los amigos que están conectados. Alguien nos pregunta que qué opinas sobre las leches. ¿Perdón? No, se te entrecortó justamente. ¿Cómo era? Que alguien nos está preguntando en este momento que qué opinas sobre las leches A2A2. Uy, tremenda pregunta. Justamente estamos con esos programas. Nosotros también tenemos una alianza comercial con una compañía, el laboratorio más grande de genómica del mundo. Y yo les cuento, ya ahora te voy a dar mi opinión, les cuento que estamos en algunos clientes ya trabajando la leche A2. La Jersey es la reina de las leches A2. Y estamos usando el testeo genómico. Por ejemplo, hace un mes y medio estuve en Ecuador en un ganadero que tiene vacas Jersey Holstein y estamos inclusive haciendo cruzas, pero nos queremos ir más al Jersey. Y ese ganadero está haciendo leche A2, hace unos quesos Camembert exquisitos y los vende en Estados Unidos. Entonces, en esos mercados, los productos A2 hoy se están pagando con un diferencial. Entonces, las leches A2 pienso
que son quienes van a dar valor agregado a los productores, ¿no? En términos de precio. Nestlé en Argentina está financiando a los productores el programa A2 de Genómica porque está pagando un extra por esa leche. Como les dije, en Ecuador también, en Europa ya se encuentran leches A2 en los supermercados. Francia, por ejemplo, solamente usa toros A2 para los programas. Y sí, en Chile me pasa que directamente los productores no te abren el catálogo si no, el toro no es A2. Entonces pienso que, recuerden ustedes que la leche A2 es una leche que no genera inflamación intestinal en los productores, en los consumidores, perdón. No es deslactosada, tiene lactosa también, pero no genera inflamación, es como que es más digerible. Pienso que tiene un buen futuro y yo soy un impulsor de eso en clientes, por supuesto que donde la industria la pague, ¿no? Porque donde la industria no la paga, cuando les hablo de la leche A2, me miran con cara rara, como dicen, ¿de qué me hablas si la industria no me la paga? Pero ¿sabés qué me pasó hace unos días en Paraguay, en el Chaco paraguayo? El Chaco paraguayo es una zona muy dura para producir. Ahí estamos trabajando con 3 colonias menonitas, que cada una tiene sus cooperativas, y un productor de 400 litros me pidió que le organice un programa genómico para 20 vacas porque quiere hacer leche, tener todo leche A2 porque él hace helados con su producción. Y entonces para su comunidad, ustedes saben que los menonitas trabajan mucho pensando en su comunidad, entonces él quería producir helados con leche A2 que sean más digeribles para la gente. La verdad que yo creo y soy un impulsor de la idea de usar toros A2 porque pienso que le podemos sacar algún valor agregado. Los que tienen industria, clientes nuestros que tienen industrias, les recomiendo que consideren ese programa de leche A2. Ahora en Paraguay, yo les decía que nuestro representante en Paraguay tiene uno de los tambos más importantes del Paraguay y ellos tienen una industria de 100.000 litros diarios y están exportando dulce de leche a Canadá. Y vamos a empezar un programa A2 para hacer dulce de leche con leche A2 también. Por eso mismo, por el valor agregado del producto, ¿no? Totalmente. Carlos dice, la voy a leer textual. Si sabemos que las vacas grandes son ineficientes, ¿por qué las casas de inseminación insisten en plantearnos en su mayoría de toros de tamaño y fortaleza escasa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo que el señor o la señora dice, que señor, señora, Señor, señor, señor. lo que el señor dice tiene razón, las vacas muy grandes son ineficientes. Está comprobado en términos de fertilidad, en términos de problemas de patas, pezuñas y hasta inclusive ubres. Tiene razón, la tendencia hoy de las casas de inseminación es a tener toros que moderen el tamaño. Lo que sí, para quienes quieren tener vacas grandes todavía, hay todavía toros que imprimen estaturas altas, pero la gran mayoría de los productores hoy nos están pidiendo, en el caso de las vacas Holstein, toros que moderen estatura. No que achiquen el extremo, ¿no? Pero están buscando tener una vaca en edad adulta de unos 580 kilos aproximadamente, que no supere los 600 kilos. Eso es un poco, y les digo que, y ya es tendencia, ¿eh? La mayoría de los productores, si vamos con toro que supere el 2 positivo en una prueba lineal, no los quieren ya. Bueno, ese es el polo opuesto con nuestra raza Jersey, Carlos. Aquí sí tengo que entrar a defender el tamaño de la raza Jersey y en especial para las ganaderías de trópico en donde estamos aquí en Colombia, por ejemplo. Sí, Tenemos otra inquietud. Dice, ¿cómo puedo compensar el alto entre las vacas de show y las comerciales? es,
A ver, yo te voy a decir lo que le digo a mis clientes, ¿ok? Yo tengo clientes con los que seguimos criando vacas de show, yo les ayudo ahí, ganaderías que trabajo ya hace casi 30 años en algunos, y estamos haciendo grupos pequeños. Me pasó en Ecuador hace un mes y medio, un ganadero muy fanático del show, que le dije, mira, tengamos 2 programas, vamos a apartar tus mejores vacas de show, unas 15 o 20 madres, y el resto las trabajamos con toros comerciales. Y a tus vacas de show las seguimos trabajando con toros de show. Pero les voy a dar un dato que puede ser interesante para alguien que te pregunta esto. En el establo San Antonio, en Arequipa, Perú, con quien yo trabajo ya hace 5 años, es representante de IPS hace más de 20 años. En ese establo nunca se seleccionaron exclusivamente toros de show. Se busca un modelo animal de una vaca de tamaño intermedio, de mucha calidad lechera, es un establo estabulado, o sea que las vacas no caminan demasiado, pero siempre se usó el AAA, y ese es un trabajo que empezó Ron Sersland hace más de 20 años, un trabajo de selección. Lo continué yo hace 5 años, y la familia Prime, los dueños del establo, participan de exposiciones en Perú. Entonces hace 5 años me pidió que le ayude con sus vacas de show. Nos presentamos 2 veces en la exposición nacional. Repito, no es un establo que exclusivamente se use en toros de show. Se busca una vaca eficiente, una vaca bien combinada entre potencia y calidad. Y nosotros en las 2 exposiciones nacionales que nos presentamos, en la primera hicimos reservado gran campeón y mejor criador, y en la segunda sacamos la gran campeona y segundo mejor criador. Entonces eso te dice que se puede convivir perfectamente con toros de buena conformación, que no sean tan extremos como los de show, y de toros de show. Se puede hacer un buen trabajo también. Pero mi recomendación es, en clientes de muchos años, separemos 20 o 30 madres que sabemos, acá yo trabajo mucho por familias de vacas, ¿no? Entonces, sabemos que ciertas familias nos transmiten un tipo de buen estilo para la pista, entonces las trabajamos separadas del acto comercial. Cada una que produzca lo suyo. Una produce muchas satisfacciones y la otra nos produce dinero. Es así. Bueno, perfecto. Aquí nos siguen preguntando de leches A2. Sí quisiera comentarles que próximamente vamos a tener una charla exclusiva de leches A2, de leche A2, para que las personas que nos han escuchado hablar del tema lo conozcan, conozcan las bondades, conozcan que la raza Jersey también es una portadora de este gen y que es ampliamente importante para el manejo de futuros mercados también, y como una nueva estrategia de valor agregado para las leches. Importante también, este mes en abril, el próximo sábado vamos a dar un descanso por el tema de Semana Santa, pero en los siguientes sábados hablaremos de ultrasonografía aplicada para datos lecheros, hablaremos de esas leches A2, hablaremos de pastoreo. Bueno, tenemos temas súper importantes para hablar. Inquietudes, a ver, ¿qué más nos alcanzaron a llegar? Bueno, en la de leche A2 me vas a tener como oyente, ¿no es cierto? Porque me interesa mucho el tema. Claro que sí. Bueno, para las personas que están interesadas en la presentación, les agradecemos que por favor nos escriban al correo electrónico info@asojersey.com, y por esa vía nosotros enviaremos la presentación que muy amablemente nos comparte Carlos hoy, para que ustedes la tengan y la puedan repetir. A las personas que están conectadas en Facebook, mil gracias. La presentación también la están pidiendo para Ecuador. info@asojersey.com. Nos queda más fácil por esa vía y ahí les estarán llegando las charlas. Carlos, mil gracias por el tiempo que nos has dedicado. Sabemos que has visitado Colombia,
Sabemos que has estado aquí con un grupo importante también para el tema de manejo de animales en pista, que acompañas a IPS Colombia. Entonces, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo que hiciste hace 8 días y el que hiciste hoy para poderte conectar con ASOJersey Colombia. Bueno, Liliana, gracias por invitarme. Dos cositas quiero decirte antes de terminar. Seguro voy a estar, tengo agenda para estar en Colombia con nuestro representante este año. Tal vez si coincida, por ahí podemos hacer algo a campo. A mí me gusta, no soy tan profesor, no soy para un aula, pero sí más para un corral. Entonces me siento muy cómodo cuando damos charlas en los corrales. Eso queda abierto. Si lo consideran, podemos hacerlo. Por otro lado, agradecer a la gente. Ahí veo en los mensajes gente que conozco, gente de Brasil, gente, clientes y muy buenos amigos. Ya los clientes empiezan a dejar de ser clientes, va a ser amigos. Y bueno, gracias por la invitación y saludos a todos. Tú ves conectados a tus amigos y yo veo conectado a mis asociados, que eso me alegra un montón, porque estas charlas partieron para como unión con ellos y obviamente con todo el mundo que está interesado en los actos lecheros y en mejorar cada día. Entonces, mil gracias. Esta es una forma de conectarnos, de estar unidos y de trabajar en pro de las lecherías. Hoy celebramos el Día Mundial del Queso y no podemos olvidar que la leche Jersey tiene una rentabilidad espectacular y un rendimiento en el momento de transformar por sus sólidos totales, grasa y proteína. Entonces, así celebramos nosotros el Día Mundial del Queso, diciendo la leche Jersey es lo mejor. Mira, a mí me gusta mucho el queso duro, y el mejor queso que he probado, y te digo que hasta trabajo en Suiza, cuando voy a Suiza, nuestros desayunos en el establo para el que trabajo son con gruyère suizo, pero el mejor queso que he probado fue de leche Jersey, un parmesano de 1 año de estacionamiento en la exposición de una exposición en el sur de Brasil. Fui a preparar Jersey para una cabaña brasilera y el mejor queso que comí es ese con leche Jersey, es exquisito realmente, así que bien por la raza. Yo tengo mucho aprecio. Tuve una sola vaca Jersey, una ternera, que es la que mostré en la foto, esa ternera de show. La compré en Quebec y fue campeona en la Royal en Toronto. Fue un animal Jersey que yo tuve, que lo tengo como muy buen recuerdo, pero tengo un aprecio especial por. Bueno, o sea, no hay sino bondades para contar de la raza Jersey. No. A todos de verdad, muchas gracias, Carlos. A ti, muchas gracias. ASOJersey es tu casa. Esperamos en conjunto poder trabajar algo cuando estés visitando Colombia. Y a cada una de las personas que se conectaron hoy, recordarles, el próximo sábado, por tema de Semana Santa, no vamos a estar en nuestros sábados de academia. Volvemos el 10 de abril. Temas interesantes, y por ahí veo un asociado que estoy invitándolo desde ya a que se vincule, doctor Jorge Echeverry, invitadísimo. Llevo 1 año diciéndole a ASOJersey es su casa. Entonces, siendo así la despedida, un abrazo para todos, feliz noche, mil gracias por haberse conectado con ASOJersey Colombia.